Introducción. Un silencio que resonó por décadas. Era un día cualquiera hasta que, en la tranquila monotonía de los titulares vespertinos, apareció una noticia que hizo temblar los cimientos de la memoria colectiva latina. Yolanda Saldívar, a los 65 años, ha hablado. Por primera vez en casi 3 décadas, la mujer conocida mundialmente como la asesina de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, rompía el silencio. Su declaración no era una confesión cualquiera ni una simple reflexión. Era un testimonio que prometía cambiarlo todo. Durante años, su voz fue ahogada por el escándalo, la ira popular y el peso de la tragedia. Pero ahora, a sus 65 años, encerrada tras los muros de una prisión texana, Yolanda decidió hablar. ¿Por qué ahora? ¿Qué razones la llevaron a hacerlo? ¿Qué tiene que decir después de tanto tiempo? Este primer capítulo se adentrará en los orígenes del silencio, el impacto cultural del crimen que la definió, y cómo el eco de esa bala disparada en 1995 sigue resonando con fuerza entre quienes aún no han superado la pérdida de una leyenda. Selena y Yolanda, de devoción a tragedia. Para entender el estremecimiento global causado por las palabras de Yolanda, hay que regresar a aquel trágico 31 de marzo de 1995, cuando el mundo perdió a una de sus estrellas más brillantes, Selena Quintanilla Pérez. Con solo 23 años, la cantante se encontraba en la cúspide de su carrera. Había roto barreras raciales, culturales y lingüísticas, y estaba a punto de conquistar el mercado anglosajón. En ese momento, su nombre era sinónimo de esperanza, orgullo latino y sueños cumplidos. Yolanda Saldívar, enfermera de profesión, fanática devota de Selena y presidenta del club de fans, se había ganado un puesto de confianza dentro del círculo íntimo de la cantante. Administraba sus boutiques y era considerada una figura maternal por muchos miembros del entorno de la artista. Sin embargo, esa aparente devoción escondía una creciente obsesión. La línea entre admiración y control se fue difuminando, y lo que comenzó como una relación de trabajo se tornó en una pesadilla. Cuando Selena descubrió las irregularidades financieras en las boutiques y comenzó a cuestionar la lealtad de Yolanda, esta última se sintió acorralada. Lo que sucedió después fue devastador. Un encuentro en un motel, una discusión y un disparo letal. En cuestión de segundos, la historia cambió para siempre. La prisión del silencio. Desde su condena a cadena perpetua, Yolanda Saldívar ha permanecido recluida en la unidad Mountain View de Gatesville, Texas. Durante años rechazó entrevistas, limitó sus interacciones con los medios y se mantuvo alejada de las declaraciones públicas. Algunos lo interpretaron como culpa, otros como estrategia legal. Pero su mutismo, más que una elección, se convirtió en una forma de autopreservación. En cada aniversario de la muerte de Selena, su nombre volvía a circular. A cada conmemoración, cada documental, cada nuevo biopic o producción en Netflix, el rostro de Yolanda reaparecía como la villana sin redención. Mientras tanto, dentro de su celda, la vida transcurría en una rutina opaca. Para el público, ella no tenía voz, solo tenía un pasado imposible de olvidar. Durante años, muchas teorías circularon. ¿Actuó por impulso o premeditación? ¿Estaba verdaderamente arrepentida? ¿Alguna vez contaría su versión de los hechos completa y sin filtros? El mundo que cambió sin ella. Desde su encarcelamiento, el mundo no ha dejado de cambiar. La comunidad latina en Estados Unidos ha crecido y con ella el mito de Selena. Nuevas generaciones que no vivieron la tragedia han abrazado su legado como símbolo de empoderamiento, identidad y representación. Selena no solo es recordada como cantante, sino como ícono cultural, moda y feminismo. Sin embargo, Yolanda quedó detenida en el tiempo. Cuando fue arrestada, el Internet apenas comenzaba. No existía el fenómeno viral, ni redes sociales. Su crimen fue cubierto por la televisión y los periódicos, pero ahora
Cada palabra suya puede incendiar Twitter o TikTok en segundos. Su silencio, en ese sentido, fue su único escudo. A los 65 años, lo rompió, y eso lo cambia todo. La entrevista, ya no tengo miedo. En una entrevista exclusiva grabada desde prisión que fue transmitida en parte por una importante cadena hispana, Yolanda pronunció las palabras que nadie esperaba. Ya no tengo miedo. He guardado silencio por respeto, por miedo y por presión. Pero ahora, quiero contar mi verdad, no para justificarme, sino para que se sepa todo. El tono no era desafiante, pero tampoco sumiso. En su mirada había agotamiento, pero también una inquietante claridad. A lo largo de 3 horas, Yolanda compartió detalles de su relación con Selena, de las semanas previas al asesinato, de los errores cometidos, y sobre todo, de una versión de los hechos que, según ella, nunca fue escuchada completamente. Yo no quería matarla, dijo con voz entrecortada. La pistola era para mí. Yo quería acabar con mi vida, no con la de ella. Fue un accidente, pero nadie me creyó. Las redes explotaron. Los medios debatieron durante días. Algunos la tacharon de manipuladora. Otros exigieron revisar el caso. Para los fanáticos de Selena, no importaba. Nada justificaría jamás la pérdida de su ídolo. Pero la semilla de la duda fue sembrada. ¿Víctima, verdugo o ambas cosas? En este nuevo contexto, Yolanda busca que el mundo vea una versión más compleja de sí misma. Habla de su infancia marcada por el abuso, de la soledad que sintió al ingresar en la vida de los famosos, del sentimiento de inferioridad y del deseo de ser aceptada. Según ella, su conexión con Selena fue lo más cercano al amor familiar que había experimentado. Pero esa confesión no genera compasión automática. La memoria colectiva tiene grabado el dolor de Abraham, el padre de Selena, de Suzette, su hermana, y de Chris Pérez, el esposo viudo que aún evita pronunciar el nombre de Yolanda. La herida sigue abierta. El juicio mediático eterno. A pesar de que fue juzgada y condenada en 1995, Yolanda Saldívar sigue siendo objeto de un juicio mediático perpetuo. Su imagen fue demonizada, convertida en símbolo de traición. Cada aparición pública reaviva la controversia. Cada palabra es diseccionada. Durante años, evitó entrevistas por miedo a represalias dentro de la cárcel. Recibía amenazas incluso de otras reclusas que eran fans de Selena, confesó en la entrevista. A veces no salía al patio, me aislaba, pero eso ya no importa. A esta edad, solo quiero dejar algo claro. No soy el monstruo que todos creen. Pero, ¿puede el mundo perdonar? La reacción del mundo. Las declaraciones de Yolanda provocaron un tsunami mediático. Mientras algunos sectores criticaban el hecho de darle espacio a una asesina confesa, otros argumentaban el derecho humano a hablar, a explicar, a defenderse. La entrevista fue vista por millones y, como era de esperarse, se convirtió en tendencia mundial. La familia Quintanilla no tardó en responder. En un comunicado breve pero firme, declararon: no hay nada que Yolanda Saldívar pueda decir que nos devuelva a Selena. Cualquier intento de justificar su crimen es un acto de crueldad. En foros de fans, en redes sociales, incluso en programas de opinión, el debate se encendió. ¿Se merece ser escuchada? ¿Importa su versión a estas alturas? ¿Podría, eventualmente, aspirar a una reducción de condena o libertad condicional? El espejo de la sociedad. La figura de Yolanda también permite una reflexión más amplia. ¿Cómo tratamos a quienes caen en desgracia pública? ¿Existe posibilidad de redención? ¿Cómo reacciona una sociedad ante el remordimiento o la confesión tardía? Muchos comparan su caso con otras figuras polémicas del crimen mediático, pero pocos evocan la misma intensidad de emociones. Porque Selena no era solo una cantante, era un símbolo, y su muerte, una herida cultural. Una niña invisible. Los primeros años de Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar nació el 19 de septiembre de 1960 en San Antonio, Texas,
en el seno de una familia mexicana-americana tradicional y de clase trabajadora. Fue la cuarta de 7 hermanos y desde pequeña se sintió fuera de lugar. En entrevistas anteriores, familiares y conocidos han mencionado que Yolanda era una niña reservada, con una tendencia a aislarse y con una necesidad obsesiva de agradar. Su infancia estuvo marcada por la ausencia emocional. Su padre, un trabajador del ferrocarril, era estricto y distante. Su madre, abrumada por la crianza de 7 hijos, encontraba poco tiempo para el afecto individual. Así, Yolanda creció en silencio, observando más que participando, aprendiendo que para ser notada tenía que ser útil, leal y servicial. Esta búsqueda de validación marcaría profundamente su vida adulta. La necesidad de pertenencia se convirtió en su motor vital. No buscaba tanto amor, sino un propósito. Ser indispensable para alguien era su forma de sentirse viva. La construcción de una identidad, enfermera, amiga, sombra. Al alcanzar la adultez, Yolanda decidió estudiar enfermería. Lo hizo, según sus propias palabras, para cuidar a otros y sentirme necesaria. Su paso por la universidad fue discreto. No destacaba por su carisma ni por su belleza, pero sí por una meticulosa dedicación. Era metódica, puntual, perfeccionista. Estas cualidades la ayudaron a encontrar trabajo en hospitales y clínicas de Texas, donde desarrolló un historial sin faltas. Sin embargo, detrás del uniforme blanco, crecía una necesidad cada vez más intensa, la de admirar y ser admirada. Cuando descubrió el mundo de los clubes de fans, comprendió que había encontrado un terreno fértil para su carácter servicial y su vocación de entrega absoluta. Se convirtió en presidenta del club de fans de la cantante country Shelly Lares, pero su nombre empezaría a resonar cuando fijó su atención en una estrella en ascenso, Selena Quintanilla. Selena. Más que una ídola, una obsesión. Yolanda descubrió a Selena en un concierto local en 1991. Quedó hipnotizada por su energía, su carisma y, sobre todo, su cercanía. Selena, entonces, con apenas 20 años, ya era un fenómeno regional. Su ascenso no era solo musical, sino emocional. Representaba la posibilidad de soñar en grande sin renunciar a las raíces. En menos de un mes, Yolanda escribió varias cartas a Abraham Quintanilla, el padre y manager de Selena, pidiendo permiso para crear un club de fans oficial. Era insistente, casi invasiva. Abraham, inicialmente escéptico, terminó aceptando, impresionado por su tenacidad. Así nació lo que parecía una colaboración inocente, pero que, con el tiempo, se tornaría letal. Yolanda comenzó a administrar el club de fans con una eficacia casi militar. Organizó eventos, envió boletines, recolectó cuotas. Rápidamente se convirtió en una presencia constante alrededor de Selena. En entrevistas, varias personas del entorno de la cantante la describen como callada pero siempre ahí, una sombra que no se despegaba. Entre la devoción y el control, lo que para algunos era solo admiración, para otros comenzaba a ser inquietante. Yolanda era extremadamente posesiva con su relación con Selena. Quería ser su confidente, su mejor amiga, su protectora. En su mente, comenzaba a crear una narrativa en la que ella era indispensable para el éxito y bienestar de la artista. Cuando Selena abrió su línea de boutiques de ropa, Selena, etc., Yolanda se ofreció como administradora. Abraham dudó, pero la cantante, siempre confiada, aceptó. Fue ahí donde la situación se desbordó. Yolanda no solo manejaba los negocios, controlaba correos, cheques, contratos y personal. Varias empleadas denunciaron su actitud intimidante, su forma de vetar contactos y aislar a Selena de otros colaboradores. Pero la cantante, enfocada en su carrera, restó importancia a las señales. Para ella, Yolanda era simplemente una mujer leal, algo intensa, pero confiable. Ese fue su error. Señales ignoradas. El principio del fin. En 1994, comenzaron a surgir las primeras quejas formales.
Miembros del club de fans no recibían los productos prometidos. Empleados de las boutiques reportaban retrasos en pagos. Faltaban documentos y facturas. Abraham inició una investigación interna y pronto descubrió graves irregularidades financieras. Cuando confrontaron a Yolanda, ella negó todo. Luego, pidió tiempo para organizar los papeles. Selena, atrapada entre la lealtad y la lógica, trató de mediar. Creía que todo era un malentendido. Pero lo que no sabía es que Yolanda, en paralelo, estaba hundiéndose en una espiral emocional cada vez más oscuro. Se sentía traicionada, desplazada, humillada. Aquella figura a la que había consagrado su vida parecía darle la espalda. En su mente, no perdía un trabajo. Perdía el único vínculo real que había tenido en su existencia. El motel. La última escena. El 31 de marzo de 1995. Selena acudió al motel Days Inn de Corpus Christi para recuperar unos documentos contables esenciales. Yolanda la había citado temprano por la mañana. Lo que sucedió a continuación ha sido debatido durante años, pero el resultado es inamovible. Selena fue herida de muerte con un disparo de bala y murió poco después en el hospital. Según Yolanda, el disparo fue accidental. Según la policía, fue premeditado. Durante su arresto, Saldívar se atrincheró en una camioneta durante casi 9 horas, amenazando con suicidarse. En ese tiempo, dio versiones contradictorias, pidió perdón y luego negó responsabilidad. Finalmente, fue detenida y, meses después, condenada a cadena perpetua. Los límites del fanatismo. El caso Saldívar Quintanilla se convirtió en un referente global de los peligros del fanatismo descontrolado. La figura del fan tóxico, dispuesto a cualquier cosa por atención o poder, fue analizada desde múltiples disciplinas: psicología, criminología, estudios mediáticos. Yolanda no era una criminal común. Era el retrato perfecto de alguien que, incapaz de lidiar con la pérdida de poder sobre su ídolo, optó por la destrucción. Su crimen no fue solo físico, fue simbólico. Mató no solo a una persona, sino a un símbolo de esperanza para millones. La prisión mental. Más allá de los barrotes, desde su encarcelamiento, Yolanda ha vivido entre la culpa y la negación. Durante muchos años no quiso hablar. Su abogado aseguraba que sufría depresión profunda. Otros internos relatan que pasaba días sin hablar con nadie, escribiendo cartas que nunca enviaba, o leyendo viejos recortes de periódicos sobre Selena. Su silencio fue interpretado como miedo, pero también como estrategia. Al negarse a hablar, conservaba un mínimo de control sobre su relato. Pero a los 65 años, la edad comienza a pesar, y con ella, la necesidad de cerrar círculos. ¿Puede el mundo entender? Este capítulo no pretende justificar, pero busca comprender la cadena de eventos psicológicos, sociales y afectivos que condujeron a una tragedia. Yolanda no actuó por codicia, ni por odio. Actuó por una forma de amor enfermiza, por una dependencia emocional no correspondida, por una obsesión que confundió con lealtad. La pregunta que queda es: ¿puede una sociedad tan dolida como la latina siquiera escuchar su versión sin odiarla? ¿Puede alguien que destruyó tanto ser recordado como algo más que un monstruo? 3 décadas tras las rejas. En 1995, Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional hasta el año 2025. Encerrada en la prisión de máxima seguridad para mujeres Mountain View Unit, en Gatesville, Texas, su vida se detuvo el mismo día en que el de Selena Quintanilla terminó. Afuera, el mundo no dejó de hablar de ella. Su rostro se convirtió en ícono del escarnio, su nombre sinónimo de traición. Dentro de la prisión, Yolanda se sumergió en un universo donde el tiempo es líquido, pero el pasado, sólido como el concreto. Aislada por motivos de seguridad durante años, vivió en una celda individual, limitada en sus interacciones, sin acceso pleno a la población carcelaria. Fue, durante largo tiempo, una prisionera entre las prisioneras. ¿Fue por protección? Sin duda.
En cada generación de mujeres que llegó a la cárcel, había fans de Selena. Su nombre suscitaba rechazo e incluso odio. Muchos reclusos confesaron haber fantaseado con vengar a la cantante. La administración carcelaria lo sabía. Por eso Yolanda fue tratada como una reclusa de alto perfil, aunque ella misma se sentía olvidada por el mundo exterior. Rutinas monótonas y cartas jamás enviadas. Los días de Yolanda eran predecibles. Se levantaba temprano, hacía su cama y seguía una rutina de ejercicios ligeros en su celda. Pasaba horas leyendo la Biblia, tomando notas, escribiendo cartas que no siempre salían del sobre. Algunas eran dirigidas a la familia de Selena, otras a periodistas, y muchas a la misma Selena. En sus escritos, que han salido a la luz en parte tras su entrevista reciente, se repiten ciertas frases. No quise hacerte daño. Perdóname por haber sido tan débil. Amo tu voz. Me sigue hablando en los sueños. Estas palabras muestran a una mujer atrapada entre el arrepentimiento y la negación. Nunca ha negado su responsabilidad, pero sí ha matizado los motivos, el contexto y, sobre todo, la intención. Según ella, el disparo fue accidental. Pero para millones, fue el crimen más cobarde y calculado de la música latina. La espiritualidad como refugio. En prisión, Yolanda se refugió en la fe. Participó durante años en estudios bíblicos, grupos de oración y ceremonias religiosas organizadas por voluntarios. Algunos capellanes que la conocieron de cerca aseguran que es una mujer distinta a la que entró en 1995. Más tranquila, menos paranoica, profundamente espiritual. Pero su silencio público se mantuvo. Por más de 2 décadas, rechazó entrevistas con medios nacionales e internacionales. Incluso declinó la posibilidad de escribir un libro autobiográfico en los años 2000, pese a que varios editores le ofrecieron sumas significativas. No estoy lista, fue su única respuesta. Pero ahora, en 2025, el panorama cambió. Con la fecha de su posible libertad condicional aproximándose, el silencio se volvió insoportable. ¿Por qué hablar ahora? En la entrevista que dio recientemente, Yolanda confesó que decidió hablar porque no podía morir sin decir lo que tenía guardado en el pecho. Alegó que sintió durante años que si hablaba, reabriría la herida de muchas personas, pero que su conciencia ya no le permitía callar. Guardo el rostro de Selena en mi memoria como el día más hermoso y el más oscuro de mi vida. Fue mi sol y mi sombra. Yo no supe manejar mi dolor, mi vergüenza, mi pérdida. Y cuando ella me confrontó, sentí que se me derrumbaba el mundo. Yolanda también expresó su esperanza de que, aunque no pueda ser perdonada, al menos sea entendida. No pide libertad ni redención divina, sino una oportunidad de hablarle al corazón de quienes aún viven con odio. La posibilidad de libertad condicional. El dato más inquietante para muchos es que Yolanda Saldívar es técnicamente elegible para solicitar libertad condicional a partir de marzo de 2025, al cumplirse 30 años de su condena. Aunque las probabilidades de que se le conceda son bajas debido al impacto social y mediático del caso, la ley le otorga el derecho a solicitarlo. Esto ha despertado protestas, peticiones públicas para mantenerla tras las rejas, y reacciones viscerales de la comunidad latina. La familia de Selena ha sido enfática. Nos oponemos categóricamente a cualquier intento de liberar a Yolanda Saldívar, no por venganza, sino por respeto a la memoria de Selena y a los millones que aún sufren su ausencia. La respuesta de Yolanda ha sido ambigua. Asegura que no está obsesionada con la libertad, que ha hecho las paces con su encierro, pero no niega que desearía ver el cielo sin rejas, abrazar a su familia y pedir perdón cara a cara. La sociedad dividida. La entrevista de Yolanda ha generado un sismo emocional. Columnistas, psicólogos, expertos en criminología y personalidades del espectáculo han opinado en todo tipo de programas, mientras algunos la consideran una mujer rota que merece una segunda oportunidad.
Otros insisten en que no existe redención posible para quien arrebató una vida como la de Selena. En redes sociales, la división es evidente. Algunos posts se solidarizan con una mujer envejecida que parece arrepentida. Otros la atacan con vehemencia. Y algunos, simplemente, se preguntan si en el fondo Yolanda no sigue buscando el protagonismo que perdió en 1995. ¿Qué dijo exactamente? En la entrevista, Yolanda compartió algunas frases que se han viralizado. El disparo no fue por odio, fue por desesperación. Selena me miró a los ojos antes de caer. Esa mirada me acompaña cada noche. No le disparé a la estrella, le disparé a mi propia soledad. No quiero que el mundo me perdone, solo quiero que escuche. Estas palabras han sido interpretadas de muchas maneras. Algunos las consideran manipuladoras, otros creen que reflejan sinceridad. Pero todos coinciden en algo. Nadie esperaba que hablara así, y menos ahora. La herencia emocional de un crimen. Más allá de lo judicial, el caso Yolanda Selena es un trauma emocional para toda una generación. Muchos latinos recuerdan con exactitud dónde estaban cuando se enteraron de la muerte de Selena. Fue una herida colectiva, una promesa truncada, un futuro que se esfumó. El regreso de Yolanda a la esfera pública remueve ese dolor. La confrontación entre pasado y presente, entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Su testimonio reabre cicatrices. Algunos lo agradecen como un paso necesario hacia el cierre. Otros lo detestan como un acto de egoísmo tardío. Reflexiones desde la celda. En la parte final de la entrevista, Yolanda compartió que han escrito un manuscrito titulado Desde el silencio, en el cual plasma su vida, su relación con Selena y sus años de encierro. No sabe si será publicado. Dice que lo escribió más como una carta para Dios que para los hombres. También afirma que cada año, el 31 de marzo, enciende una vela en su celda. No habla con nadie ese día, reza, llora y escribe. Dice que lo hace porque, aunque nadie lo crea, ella aún ama a Selena con el corazón roto. Conclusión. El eco de un disparo que nunca se apaga. A sus 65 años, Yolanda Saldívar ha roto el silencio más polémico de la música latina. Lo ha hecho no para limpiar su nombre, sino para intentar explicar su caída. Sus palabras no traen consuelo, pero sí abren un espacio incómodo. El de la escucha, el del juicio renovado, el de la verdad fragmentada. Porque aunque el crimen ya fue juzgado, la historia aún duele. Aunque Selena vive en el corazón de millones, su asesina vive aún. Y en ese cruce entre la idolatría y la culpa, entre la memoria y el castigo, este testimonio abre heridas, pero también revela la complejidad humana de quienes habitan el lado oscuro de la historia. ¿Tú qué opinas? ¿Merece Yolanda ser escuchada? ¿Crees en su arrepentimiento o es demasiado tarde?